El sábado 16 de julio del año 2005, amaneció tranquilo. Nada hacía presagiar que en unas horas se iba a producir uno de los más devastadores y trágicos incendios forestales de la historia reciente de España. Ocho días de julio. A las puertas del Parque Natural del Alto Tajo, en Riba de Saelices, se encuentra la Cueva de Casares, una gruta muy visitada por cientos de turistas cada año, por albergar en su interior una de las colecciones de pinturas rupestres del arte paleolítico más importantes del sur de Europa. Un grupo de excursionistas madrileños acaba de visitar la cueva y se encuentran en el merendero situado junto a una pequeña presa del río Salado, en un área recreativa de propiedad municipal y en la que está permitido encender fuego. Son las 14:30 horas. Una chispa salta desde la barbacoa, prende en el rastrojo situado junto a las cocinas y se mete en el Valle de los Milagros por las puertas del Gargantón y del Zapatero, en pleno corazón de los Pinares del Ducado. El viento y las altas temperaturas hacen que el fuego avance a gran velocidad y calcine en cuestión de minutos todo lo que encuentra a su paso. A las 14:40 horas, se recibe la primera llamada de alerta en el 112, avisando del incendio. Castilla-La Mancha. Hola, buenos días. Buenos días, ¿le ocurre algo? Se ve de salir humo aquí en Ribas de Silices, aquí hacia la cueva se ve de salir humo. ¿En Ribas de Silices, me dice usted? Sí. ¿De qué localidad es eso? Esto es de ¿En Guadalajara? ¿Se ve salir humo? Sí, se ve salir humo de aquí en la cueva. Sí, pero ¿de dónde ve usted el humo? ¿En Ribas de Silices o por dónde? Pues en la cueva de la Riba, claro. ¿En la cueva? ¿Y dónde está esta cueva en la Riba? Eso está en la cueva esa de los Casares, esa que hay tan famosa. ¿En la cueva de los Casares? Sí, se ve de salir algo de humo, no así mucho, pero se ve. A raíz de esta primera llamada, el Centro de Operaciones Provincial de Guadalajara activa los medios de despacho automático, el retén, el helicóptero y la motobomba de Mazarete. No han pasado 5 minutos desde la primera llamada y a las 14:45 el satélite del Laboratorio de Teledetección de la Universidad de Valladolid, situado en el espacio, a más de 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra, ya detecta un pavoroso incendio en Guadalajara, que emite una potencia calorífica de 166 megavatios, la misma que produce una central nuclear de primera generación como la de Zorita. El incendio, alentado por las altas temperaturas de ese sábado 16 de julio, uno de los días más calurosos de ese año 2005, y un viento que en ocasiones superaba los 28 nudos, se adueña en pocos minutos del Valle de los Milagros y aterroriza a los centenares de vecinos de las cercanas poblaciones: Ablanque, Anguita, Santa María del Espino, Villarejo de Medina, Anquela del Ducado, Tobillos, Ciruelos del Pinar, Coveta, Luzón, Mazarete, la Riba de Saelices, Selas y Maranchón. Aquel 16 de julio del año 2005 yo me enteré del incendio a las 3 menos 10 cuando una vecina me dio la alerta que se veía bastante humo que venía del Pinar. Allí empezó la movilización de toda la gente del pueblo, mis llamadas al 112 para saber qué era lo que estaba ocurriendo. El miedo nos empezó a entrar cuando vimos
que aquella densidad iba en aumento. Hubo gente del pueblo que decidí mandarla hacia el Pinar a ver de dónde procedía ese humo, y entre varias personas decidimos comenzar a montar una evacuación del pueblo por si acaso. No creíamos que aquello fuera necesario, pero a las 4:30 la gente que había subido nos avisó que el fuego venía hacia el pueblo, que aquello era muy grande, que era de una magnitud tal que igual nos teníamos que ir. Se cuentan por cientos las llamadas al 112 de Castilla-La Mancha, alertando del peligro y suplicando ayuda. Una ayuda que, en estos primeros momentos, no siempre llega. Castilla-La Mancha. Hola, buenas tardes. Dígame. Mire, vamos a ver, le llamo desde arriba de Felices. Hay un incendio y creo que le habrán llamado ya varias veces. Sí. Lo que quiero es que indique ahí a la central de incendios que si no mandan medios aéreos esto se va a meter al Pinar, pero ya mismo hay un incendio grandísimo. Hay un helicóptero forestal mandado. No hay nada, pero vamos. Está mandado, señor. Tardará en llegar, pero está mandado. Un helicóptero, un retén y una motobomba. Sí, lo entiendo. Pero le quiero decir que si no mandan los medios aéreos, con el viento que hace se va a meter al Pinar y eso no lo van a poder apagar. Ya, pero que los medios aéreos están mandados. Que se lo han mandado ya. Un helicóptero forestal. Vale, gracias. Adiós. Adiós. Desde el centro de operaciones, a la vista de la magnitud del incendio, un monstruo que devora del orden de 30 hectáreas por minuto, o lo que es lo mismo, una superficie similar a la de un campo de fútbol de primera división cada 2 segundos, se decide ampliar el número de medios personales y materiales. Sin embargo, no siempre la ayuda requerida es efectiva. Un helicóptero pierde en 2 ocasiones la bolsa de agua y tiene que retirarse. Asimismo, de los 2 hidroaviones enviados por el Ministerio de Medio Ambiente, solo uno se queda en la zona, mientras que el segundo tiene que desplazarse a otro incendio declarado en la provincia de Zaragoza. El fuego ha seguido todo lo que ha querido, lo que es Pinar, todo lo que ha querido, los demás evitando que viniera hacia el pueblo, evitándolo. Y el Pinar ha desaparecido todo, pero ha desaparecido todo porque no ha habido, ha sido insuficiente total. Yo mañana tengo que ir a trabajar, me he tenido que quedar, toda la gente de fuera, que ha habido medios, cuando salen en la televisión salen los de amarillo. A las 18 horas, el satélite meteorológico Meteosat detecta columnas de humo gigantescas que se han desplazado más de 500 kilómetros y ya no dejan ver en las fotografías aéreas la ciudad de Barcelona. Son horas de incertidumbre, de miedo, de tensión. La comarca del Ducado de Medinaceli es una de las más despobladas de España, con apenas 2 habitantes por kilómetro cuadrado, la mayor parte de ellos gente de edad avanzada. Al tratarse de un fin de semana estival, son muchos los familiares que han llegado desde las grandes ciudades para pasar unos días de descanso. Ello permite que muchos de ellos tomen la decisión de colaborar como voluntarios en las tareas de extinción del fuego. Palas, picos, tractores, ramas de pino, cubos, arados. Todo vale en esta guerra contra un enemigo que se crece por momentos. Nosotros, una vez que vimos que el incendio avanzaba, que allí había simplemente un pequeño retén con falta de medios, pues lo que nos dispusimos es en el pueblo a organizar un poco dentro de lo posible, como en otros incendios había ocurrido, pues a intentar atajarlo. Con los medios que teníamos, llenando bidones de agua y los pocos medios que teníamos a mano, pues nos dirigimos un poco hacia el Pinar, pero vimos que resultaba poco menos que imposible porque las llamas tenían tal virulencia y realmente nunca habíamos vivido un incendio de tanta intensidad, el humo, además, las condiciones, la falta de medios, se juntó un poco todo. El humo sigue avanzando inexorablemente. Hay que evacuar los municipios que más riesgo pueden correr ante el avance imparable de las llamas. Tobillos, Ciruelos, Mazarete y Anquela. Son los propios vecinos y sus alcaldes los que organizan las labores de evacuación. Según íbamos viendo que se acercaba mucho el humo, pues decidimos prepararnos un poco por si acaso teníamos que irnos de aquí. Y eso consistió pues en ir a las casas por la calle sin alarmar a la gente y tratar de avisarles y de contabilizar a la gente que había aquí en el pueblo
si tenían medios o no para salir de aquí. Entonces, luego, tratando de no asustarles, aunque el miedo ya lo teníamos, se trataba de decirles que cogieran las cosas que tenían más a mano, como medicinas, documentación, llaves y dinero, y estar preparados y que no salieran de sus casas. Y era muy difícil porque todo el mundo quería salir a la calle a ver dónde estaba el fuego y por dónde venía. Ancianos, mujeres y niños son evacuados en autobuses y vehículos particulares hasta Maranchón, donde son alojados en casas particulares y en recintos públicos. Allí serán atendidos por voluntarios de Cruz Roja, Protección Civil y, sobre todo, vecinos que se vuelcan con ellos. Sin embargo, no dejan de pensar en lo que han dejado atrás. Estar allí, sabiendo que habías dejado tu pueblo y sobre todo tu familia, tu marido, toda la gente que estaba haciendo todo lo posible para apagar un incendio y tú estabas allí, fue quizás lo más duro, porque el estar aquí fue muy duro. Yo entiendo que la gente que estaba aquí lo vivió muy duramente, pero el estar lejos, que claro, yo no quería llamar a móviles porque no quería molestar, fue casi lo peor. El estar toda una noche diciendo, ¿qué pasará? ¿Estarán todos bien? Mi marido, mi hermano, mis cuñados, todos apagando el fuego y yo allí sin poder saber. Lo recuerdo como una de las peores experiencias de mi vida. En las primeras horas, el incendio calcina alrededor de 6.000 hectáreas de pino, monte bajo y campos de cereales. En el frente se encuentran trabajando media docena de retenes, 2 patrullas y 2 dotaciones de bomberos procedentes de las poblaciones cercanas. Cuentan con el apoyo de 2 aviones de carga en tierra, un hidroavión, un avión de coordinación y 3 helicópteros, además de 3 máquinas pesadas. 4 días después, con el incendio totalmente controlado y a punto de ser extinguido, trabajan en el frente 19 máquinas pesadas, 25 retenes de tierra y otros 5 helitransportados, 4 patrullas, 2 dotaciones de bomberos, 2 cisternas de combustible, 2 de agua, 8 helicópteros, 4 aviones de carga en tierra, 6 hidroaviones y un avión de coordinación. El lunes ya había aviones ahí para pagar, que se estrellaban unos contra otros. Ahí había 800 retenes, ahí entró el ejército, pero el lunes, ¿sabes? El lunes. Cuando esto tenía que haber empezado el sábado por la tarde, cuando comenzó el incendio, es cuando ya tenían que haber dado directrices, cuando ya empezaron a evacuar los municipios porque tenían riesgo de incendio, que según la norma está registrado, que dice que cuando hay 500 hectáreas y con riesgo para los municipios, tenían que haber dado la alerta al nivel 2 y que hubieran entrado ya gente con poder y con medios y se hubieran puesto a controlar el incendio, y entonces no hubiera pasado esto. Con la llegada de la noche, los medios aéreos han de retirarse, quedando a solas frente al fuego los cientos de voluntarios que aún no han descansado y los retenes de tierra que no han podido ser relevados. El viento desaparece y la bajada de temperaturas ralentiza la evolución de las llamas. Los voluntarios controlan los focos más próximos a los núcleos urbanos, mientras que los evacuados desconocen la suerte que están corriendo sus viviendas. Amanece en el Valle de los Milagros el domingo 17. La bajada de temperaturas de la noche ha provocado un fenómeno conocido como inversiones térmicas, una espesa niebla de humo que queda atrapada a ras del suelo, reduciendo la presencia de oxígeno a baja altura. Esta situación es extremadamente peligrosa, ya que el calor del sol de las próximas horas calentará el aire de la superficie, que ascenderá rápidamente y provocará turbulencias de viento muy oxigenado que reactivarán el incendio. La situación al mediodía del domingo 17 es tan grave que desde el centro de operaciones se ordena la incorporación de nuevos retenes a las tareas de extinción del incendio. Entre ellos, el de Cogolludo, que es enviado a proteger el municipio de Santa María del Espino. Hasta allí llegan los componentes del retén: Manuel Manteca, Luis Solano, Sergio Casado, Marcos Martínez, Julio Ramos, María Mercedes Vives,
Ángel Juberías, Alberto Cemillán, Jorge César Martínez y José Ródenas. Al mando, el auxiliar del técnico de extinción, Pedro Almansilla. Son las 4 de la tarde y el retén de Cogolludo se prepara para entrar en acción en la Plaza Mayor de Santa María del Espino. Allí se les incorpora Jesús Abad, funcionario del ayuntamiento de la localidad soriana de Arcos de Jalón, quien acaba de llegar a bordo de su camión autobomba para aportar más medios a los trabajos de extinción. Unos minutos más tarde, la comitiva llega hasta las estribaciones del Cerro del Otero, en el barranco de la Hoz, en pleno Valle de los Milagros. Allí se encuentran numerosos voluntarios que observan cómo las llamas llegan desde dos frentes. Ello no impide que el retén de Cogolludo se ponga en marcha y ascienda a la cima del cerro. Los voluntarios, conscientes del peligro que corre el retén, llaman al 112 pidiendo ayuda para el retén y solicitando que les auxilie un avión. Castilla-La Mancha. Hola, que mira, le llamo al incendio de Santa María del Espino. Sí, dígame. Mire, se han quedado 2 coches de bomberos y 2 coches de retén atrapados en el incendio. A ver si podían mandar un hidroavión para que eche agua. 2 coches de bomberos. 2 coches de bomberos, sí. Y el forestal que iba dirigiendo la operación y un coche de retén. ¿Que se han quedado atrapados por el incendio? Efectivamente, sí. Mientras, arriba, en la cima del cerro, y desconocedores del riesgo que se cierne sobre ellos, los miembros del retén de Cogolludo se preparan para atacar el fuego. Algunos de ellos, en vista de la magnitud que está cobrando el incendio, como si tuvieran alguna premonición, llaman a sus familias mediante el teléfono móvil. Me llamó mi hijo a mí el domingo sobre las 5, sobre las 17 y 10 de la tarde, diciéndome que le habían llevado al incendio y una vez que estaban allí, sus palabras fueron que él no comprende qué pintaban allí, porque aquello era un incendio de una envergadura, de una dimensión que no estaba para ellos, porque ellos ni con una mochila y demás, y que aquello estaba incontrolado completamente, que no entendía lo que hacían allí, y desde entonces es la última noticia que tengo de él, no tengo más. Entonces le dije, claro, que tuviera cuidado, que no se metiera si lo veía eso, pero vamos, que no, y nada más. Cuando apenas el retén lleva 10 minutos atacando las llamas de la cima, 2 frentes de fuego, procedentes del fondo del barranco, pasan ante ellos a gran velocidad, sin darles tiempo a preparar la fuga. La fortuna hace que solo se salve Jesús Abad, el conductor de la motobomba, llegada desde Soria en apoyo del retén de Cogolludo. Jesús Abad se pone inmediatamente en contacto con el 112 para pedir ayuda. Una vez Castilla-La Mancha. Por favor, que alguien me saque de este incendio de aquí. Oiga, dígame. Sí, estoy en el incendio de Guadalajara. ¿En dónde? En el incendio de Guadalajara. Le oigo muy mal, señor. En el incendio de Guadalajara. Sí, ¿en qué localidad? No, me he quedado atrapado, he subido con el camión de bomberos de Arcos de Jalón, en el 23. Ay, señor, hay mucho aire. Vamos a ver, usted está en el incendio de Guadalajara, en el de arriba, ¿verdad? Sí. En el de arriba de saliste. Sí. Sí. ¿Y se ha quedado atrancado con qué? Con el camión de bomberos de Arcos de Jalón. ¿Usted es bombero? Sí. Vale, usted está cerca del incendio, ¿verdad? Sí, dígale, póngase en contacto con los que han subido a... no puedo hablar. Con los que han subido a... Ay, perdón. Sí. Ay. Señor, ¿usted está atrancado con un coche? No, con el camión. ¿Con el camión de bomberos? Sí, sí. Sí, pues le vamos a poner en contacto con sus compañeros. No cuelgue, por favor. No, sí. si es que mis compañeros han salido corriendo, a mí no me ha dado tiempo. ¿No le ha dado tiempo? Sí. Vale, pues... Con los que han subido a... Ay. Mis compañeros lo saben, los que han salido... Disculpe, no cuelgue, señor. No cuelgo. Los minutos corren y la preocupación empieza a cundir en el ánimo de los voluntarios de Santa María del Espino. ¿Qué viene por allá? Ya viene. Le ponemos a los bomberos. Los bomberos se han quedado ahí seguro.
¿Has venido contigo que viene una chica rubia en el furgón? No, venía conmigo. Le he dicho, Se han metido los dos camiones hasta allá, nos han dicho venir detrás nuestra. No entréis por aquí, no tienes salida al camino. No entréis por aquí, que os esperéis aquí. Insisten en sus llamadas al 112, interesándose por la suerte del retén. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Llamo aquí del incendio de Santa María de Espina, en Guadalajara. Dígame. Y estaba aquí el coordinador, se llama Pedro Mansilla, y no, ya se puede localizar porque creemos que se ha quedado en... y le ha atrapado el fuego. A ver, teníamos una persona que nos ha llamado que estaba atrapado. Sí. Le hemos dado el teléfono a un compañero tuyo. Que le llamen a su móvil, a Pedro Mansilla, ¿no lo tienen por ahí? ¿A Pedro Mansilla? Sí, que es el coordinador. A ver, un momento. Esta persona, la persona que nos ha llamado era del retén de Santa María del Espino. De Santa María del Espino. Ese, ¿usted quién es? Perdóneme. A ver, yo soy un voluntario que está aquí, estamos en el fuego. Un voluntario. Sí, y se han quedado aquí unos coches atrapados. Y el coordinador era uno de ellos, se llama Pedro Mansilla. Y les llamo a ustedes porque ustedes tendrán el teléfono de los coordinadores, supongo, podrán conseguirlo. Y que le llamen a él para ver si se encuentra vivo. ¿Esta persona es coordinador de forestales? Sí, coordinador forestales, que lo han enviado por aquí ustedes. A ver. El teléfono, Pedro Mansilla, sí. Pedro Mansilla, vale. ¿Y dónde están? ¿En Santa María del Espino? Santa María del Espino, sí. Es que nos ha llamado una persona que se encontraba atrapada, pero además de esa persona hay más gente. Joder, claro, hay más gente, me llaman, yo, hace 15 personas. Vale, no sé. Se llama uno atrapado que está allí. Vale, escúcheme. Estará ustedes con el coordinador. Vale, no se preocupe. Vale. Venga, hasta ahora. Venga. Las llamadas de estos voluntarios y de Jesús Abad provocan la movilización del 112 y del centro de incendios. Una hora después de producirse la tragedia, Antonio Solís, director del COP, reconoce los fallecimientos. ¿Sí? Es Antonio Solís. Vale, venga, sí, iba a llamarle. Pásamele. Sí, dime, Antonio. Oye, parece ser que hay 3 fallecidos como mínimo en Santa María del Espino. Sí. Bueno, entonces estas cosas yo no sé cómo se procede. ¿Que es un fallecido? No, parece ser que hay más, ¿eh? Hay más. Han encontrado 3 en un coche y es posible el retén de Cogolludo y Pedro Mansilla que iba con ellos. O sea, como mínimo hay 3. Como mínimo 3 que han sido encontrados en un coche, pero es que tememos que hayan sido todos. Aunque la Administración tiene confirmada la muerte de los miembros del retén de Cogolludo a las 18:30 horas, los familiares no tienen constancia de ello hasta 2 horas después, cuando todas las televisiones abren sus servicios informativos de las 21 horas con la noticia de los fallecimientos. Pues yo ya por los medios fue cuando oí en la televisión que sobre las noticias un avance informativo de que había 11 desaparecidos. Claro, yo entonces le llamé, intenté llamarle, claro, al no contestarme, llamé al 112, llamé a varios sitios, a la empresa, nadie me daba ninguna solución, ninguna contestación y cogí el coche y me desplacé a la zona. Y allí en la zona fue sobre las 11 de la noche cuando me enteré que mi hijo estaba muerto. La trágica muerte de los miembros del retén de Cogolludo precipita los acontecimientos. La Administración decreta el nivel 2 de alerta, constituye el centro de mando avanzado, crea un mando único para la coordinación del incendio, el centro de coordinación de actividades y un centro de crisis en la Moncloa. En unas horas, se movilizan todos los medios disponibles tanto por parte de la Junta como del Ministerio de Medio Ambiente y la propia Diputación Provincial de Guadalajara. Jesús Abad, el funcionario de Arcos de Jalón, que se encontraba ayudando al retén de Cogolludo en el momento de producirse los hechos, es trasladado hasta el Hospital General de Guadalajara para ser asistido de las quemaduras sufridas en Santa María del Espino. Su relato de los hechos es escalofriante. Primeros que salieron, además el primer coche estaba ya casi arriba, desde donde lo veía yo el primer coche yo creía que estaba arriba del todo, porque dije, estos se han escapado. Los que nos quedamos abajo sí, dije, bueno, pues... Pero en fin, no nos dio tiempo. Ya te digo que el huracán de fuego fue muy grande. No pensaba yo que ese fuego, yo creo que es que nos vio y dijo, vosotros sois míos. Vino por nosotros, ¿sabes? Porque estaba muy lejos. Y de buenas a primeras, pues, humo negro ya te llama y empiezas a temer, dices, esto ya se ha cambiado, se ha vuelto. Y ya la siguiente vez que volvimos a la cabeza, asomaban ya las llamas y ya pues a montar los coches para salir y ya no nos dio tiempo, ya nos enganchó, ya, pero una especie
como si fuera una ola gigante, pero en fuego. Bueno, ya me ves, yo me agazapé en el camión, los equipos que llevamos protegen. Esa misma noche, la vicepresidenta del Gobierno Nacional, María Teresa Fernández de la Vega, y el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, llegan hasta Alcolea del Pinar para conocer de primera mano lo ocurrido. Y no ha habido ni un avión, ni un coche de bomberos, ni una pala. Estaba cerca tú, a 200 metros. Los acontecimientos de las últimas horas provocan la ira de los vecinos de la comarca, quienes muestran sin tapujos su enfado ante los responsables políticos. Mientras tanto, los familiares de los fallecidos tratan de conseguir algún tipo de información, por lo que se desplazan hasta la Delegación de Medio Ambiente, en Guadalajara. Allí no consiguen que ningún responsable les confirme lo que ya saben, que todos los miembros del retén de Cogolludo han fallecido. Durante horas, deben aguardar una tensa espera que les lleva desde el edificio de la delegación a las salas del Hotel AC, donde se decide reunirlos. Aquellas largas horas aún no han sido olvidadas por las familias de las víctimas. Pues fuimos a Alcolea, a ver, porque allí se supone que estaba el centro de información o que te iban a decir algo, allí nadie te decía nada tampoco. Lo único, o bien tenían desconocimiento o te engañaban, diciendo, primero nos dijeron que los tenían en Maranchón, después que nos bajáramos aquí a Guadalajara, y allí entre eso preguntando a varios y nadie supo decirnos nada absolutamente. La entrada de nuevos medios, que quintuplican los existentes en las primeras 48 horas, permite que el jueves 21 de julio, a las 9:30 de la mañana, se dé por controlado el incendio. Es el momento aprovechado por la consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo, para dimitir de su cargo, convirtiéndose en la primera y única responsable política que dimitió por este suceso. Y en ese mismo momento le he pedido al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que acepte mi dimisión. Pero le he pedido muy especialmente que me deje comparecer en las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha para poder explicar lo ocurrido. Soy una persona que está en política porque tengo fuertes convicciones y no como desgraciadamente ha ocurrido en otros tiempos y otras personas que se aferran al cargo. Yo no, yo lo hago por convicción política. Atrás quedan, además de las 11 víctimas mortales, un total de 13.000 hectáreas de bosque calcinadas, 5,5 millones de pinos quemados y otros 5 millones afectados en mayor o menor medida. Dejan muy comprometido el futuro de la comarca para los próximos años. El viernes 22 de julio se celebró un funeral de Estado por las 11 víctimas en la iglesia de San Francisco el Grande. Ante la presencia de representantes de todos los partidos políticos y de los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha, los príncipes de Asturias tratan de dar consuelo a las 11 familias de los fallecidos. Un día después, el presidente de Castilla-La Mancha viaja hasta Luzón a fin de mantener una reunión con los alcaldes de la zona. Allí, tiene que soportar, una vez más, la ira de los vecinos de la comarca, muy sensibilizados aún por todo lo sucedido. Una semana después de la tragedia, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a su regreso a España de un viaje oficial a China, hace escala en la Riba de Saelices.
Miembros de los retenes de extinción de incendios tratan de explicarle lo sucedido. El jefe del Ejecutivo promete la declaración de zona catastrófica para la comarca y la llegada de nuevas inversiones. José Miguel del Castillo, alcalde socialista de Ablanque, recorre los pinares calcinados de su municipio, uno de los más afectados por el incendio. Con las brasas aún humeantes, este alcalde recuerda, no obstante, que lo primero siempre ha de ser preservar la vida de las personas. Las vidas humanas también hay que salvarlas lo primero, aunque tengamos el valor de pelear y aunque tengamos el valor de luchar. El viento es terrible. Yo también admito que el domingo nos quedáramos pues tiesos al conocer las muertes, que no se queme nadie más y que arda lo que arda. También lo comprendo humanamente. Es antes un muerto menos que 1000 hectáreas. Han pasado algunos años desde aquella aciaga tarde del 17 de julio de 2005. Las familias de 9 de los 11 fallecidos siguen sin obtener respuesta a sus preguntas, por lo que decidieron formar una asociación para unirse en búsqueda de la verdad. José María Manteca es su portavoz. Pues a raíz de una huelga que hizo de un día por cada miembro del retén fallecido, que le empezó David, empezamos el medio ambiente, entonces es cuando ya tomamos un contacto firme las familias, empezamos ya a conocernos, empezamos ya a contrastar informaciones y vemos que nada más estamos recibiendo mentiras, que nadie da la cara y demás. Y es cuando acordamos el reunirnos el 17 de cada mes en el medio ambiente con el lema para pedir verdad, justicia y el cese de los responsables. Esta asociación no quiere que la muerte de sus familiares quede en el olvido. Por ello, todos los meses, el día 17, se concentran ante las puertas de la Delegación de Medio Ambiente. También han convocado varias manifestaciones, convirtiéndose una de ellas, la celebrada el 17 de diciembre de 2005, en la marcha más multitudinaria que ha vivido la capital alcarreña en los últimos años. En paralelo, esta asociación de familiares se ha personado como acusación particular para exigir responsabilidades penales a todos aquellos que de una manera u otra están relacionados con el fallecimiento de sus seres queridos. Esta acción judicial ha conseguido que el Juzgado de Instrucción número 1 de Sigüenza haya imputado a una treintena de personas, entre excursionistas y responsables políticos, entre los que se encuentran la exconsejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo, y el delegado provincial de esta consejería en Guadalajara, Sergio David González Ejido. Los excursionistas son el origen del problema, es decir, ellos son los que se descuidan, ellos son los que no vigilan, ellos son los que no están atentos y ellos son los que dan lugar a, utilizando un combustible incluso que no estaba aconsejado, pues determinan el que se produzca el incendio. Lo que ocurre es que ellos son el origen, pero luego después en el proceso de extinción pues se cometieron errores de bulto, negligencias, omisiones, en fin, cosas que ya solamente son conocidas y que son los que dan lugar a esa imprudencia por omisión que se les exige a ese grupo de personas que no hicieron todo lo que debían haber hecho. Este medio ha intentado sin éxito obtener reiteradamente alguna declaración de los responsables políticos de la Junta en Guadalajara en el momento de ocurrir los hechos. Han pasado 3 años. Las últimas y copiosas lluvias de la pasada primavera han barnizado de verde el Valle de los Milagros.
Será necesario que transcurran más de 50 años para que el paisaje recupere la imagen que le ha acompañado los últimos 200 años. Desde un pequeño rincón de Mazarete, una pequeña placa y 11 pinos recordarán siempre que 11 héroes fueron los protagonistas de 8 días de julio de 2005. Vos mantendes que tras o verán e eu das lembranzas do meu coração. Verdes son os campos